bases de la conducta en la biología. Bases biológicas de la conducta. El estudio de las bases biológicas de la conducta es la unión entre dos disciplinas encargadas de entender el comportamiento humano, la psicología y la biología, a pesar de que es una parte importante de nuestro comportamiento. Está determinada por nuestro entorno social. Nuestra biología tiene un gran paso sobre quiénes somos y cómo actuamos. Gracias. Es un gusto hablarles de la neurona, ya que es la parte más importante de nuestro cuerpo. Se conoce la neurona como un tipo altamente especializado de célula que compone el sistema nervioso, que está encargado de controlar las funciones voluntarias e involuntarias del organismo. Las neuronas se caracterizan por su excitabilidad eléctrica, lo cual se traduce en la capacidad para producir impulsos nerviosos a lo largo de la inmensa red del sistema nervioso, transmitiéndolos además a otras células, como las musculares, que son particularmente abundantes en el cerebro, alcanzando en el ser humano la cifra del 86 por 109 células, lo cual puede variar de acuerdo a la especie. La función de las neuronas tiene la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez a larga distancia con otras células, ya que son nerviosas o musculares o glandulares. A través de las neuronas se transmiten señales eléctricas denominadas impulsos nerviosos. ¿Qué es un impulso nervioso? El impulso nervioso es un impulso eléctrico. Para que el impulso eléctrico se transmita, los iones positivos de sodio que en estado de descanso están presentes fuera de la neurona deben traspasar la membrana celular. En estado de reposo, el interior de la neurona tiene carga eléctrica negativa, que es denominada membrana repolarizada. Cuando los iones positivos de sodio ingresan a la neurona, cambian la carga interna de negativa a positiva, y esta se denomina membrana despolarizada. En la medida que el impulso avanza por la membrana, su interior recobra la carga negativa. De esta forma, el impulso va pasando a través de los axones de las neuronas y mediante la acción de los neurotransmisores desde una neurona a otra. Sinapsis. La sinapsis es un mecanismo de comunicación en que hablamos de un intercambio de información que se caracteriza por no establecer un contacto físico. Se produce entre dos o más neuronas a fin de poder transmitir de manera masiva un impulso nervioso para poder coordinar una función en el organismo. Y también son las células encargadas de enviar el impulso nervioso, y se dividen en 5, que son los siguientes: sinapsis eléctrica, sinapsis excitatoria, sinapsis inhibitoria y en la sinapsis química. La plasticidad. La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del sistema nervioso para intercambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de su vida, como reacción a la diversidad del entorno. La neuroplasticidad permite a las neuronas regenerarse tanto anatómica como funcionalmente y formar nuevas conexiones sinápticas. El sistema nervioso central. El sistema nervioso central es una estructura compleja que poseen los seres humanos y animales, vertebrados y casi todos los invertebrados, que se encarga de procesar nuestros pensamientos y toda la información que obtenemos a través de los sentidos. Está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, los cuales están protegidos por los meninges y el líquido cefalorraquídeo. Forma parte del sistema nervioso encargado de recibir y emitir señales de estímulo en todo el cuerpo, junto con el sistema nervioso periférico, compuestos por nervios sensitivos y ganglios, que se conectan en el sistema nervioso central. Sus funciones son que en el sistema nervioso central se llevan a cabo procesos mentales necesarios para comprender la información que recibimos desde el exterior. Asimismo, es el sistema encargado de transmitir ciertos impulsos hacia los nervios y los músculos, por lo que se dirige sus movimientos. De esta manera, el sistema nervioso central se vale de las neuronas sensoriales y motoras, del encéfalo y de la médula espinal, para provocar las respuestas precisas a los estímulos que el cuerpo recibe. Por ello, por ejemplo, se puede cambiar las conductas, incluso tomando en cuenta las experiencias pasadas. La importancia de este sistema central está en la capacidad de controlar las funciones corporales
de desarrollar conocimientos y aprendizajes, distinguir emociones, entre otros, especialmente desarrollados por el ser humano, es decir, el sistema nervioso central nos permite reconocernos como individuos, ser conscientes de quiénes somos y de qué hacemos y sentimos. Las partes del sistema nervioso central son el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es una masa nerviosa que se encuentra protegida por los huesos del cráneo. El encéfalo se caracteriza por ser el centro del control del cuerpo, por lo que regula nuestra hambre, sueño, movimientos e incluso emociones, como amor, odio, tristeza, alegría, entre otros. El encéfalo está compuesto por el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. La médula espinal. La médula espinal es un cordón que se prolonga desde el encéfalo por toda la parte interna de la columna vertebral. Su principal función consiste en transmitir impulsos y en conectar el encéfalo con el resto del cuerpo. Se caracteriza por tener la sustancia blanca en la parte exterior y la sustancia gris en la parte interior. En la médula espinal se llevan a cabo dos funciones de gran importancia. La aferencia sensitiva, que consiste en recibir estímulos sentidos que llevan a la médula espinal, y la eferente, que se relaciona con la motilidad, es decir, envía información al sistema nervioso periférico. En ese sentido, es en la médula espinal que se recibe y envía información para todo el cuerpo. Por tanto, es la responsable de diversos arcos reflejos y de conducir los impulsos nerviosos. Por toda la parte interna de la columna vertebral. Su principal función consiste en transmitir impulsos y en conectar el encéfalo con el resto del cuerpo. Se caracteriza por tener la sustancia blanca en la parte exterior y la sustancia gris en la parte interior. En la médula espinal se llevan a cabo dos funciones de gran importancia. La aferencia sensitiva, que consiste en recibir estímulos sentidos que llevan a la médula espinal, y la eferente, que se relaciona con la motilidad, es decir, envía información al sistema nervioso periférico. En ese sentido, es en la médula espinal que se recibe y envía información para todo el cuerpo. Por tanto, es la responsable de diversos arcos reflejos y de conducir los impulsos nerviosos. Entonces, el sistema nervioso es un conjunto de células complejas que se encuentran alrededor de todo nuestro cuerpo y tienen como función transmitir, supervisar y de procesar todas las funciones que ocurren en el organismo del ser humano. Entonces, el sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso central y también el sistema nervioso periférico. En cuanto al sistema nervioso periférico, se puede decir que está formado por los nervios que salen del sistema nervioso central o entran en él y se encargan de conectar los receptores y los efectores del organismo con los centros nerviosos. Entonces, el sistema nervioso periférico es un conjunto de nervios y ganglios que está conformado por un gran número de nervios donde su torre de control es el cerebro. También cabe recalcar que se encuentra fuera del cerebro y de la médula espinal, por lo cual lo lleva a no tener huesos y no estar cubierta de huesos y muchos aspectos más. Entonces, también a más de esto, el sistema nervioso periférico transmite información del cerebro y de la médula espinal a todas las partes a todo el resto del cuerpo. También se encarga de transmitir información sensorial al cerebro, entre otros. Tiene como función principal la respiración y el movimiento voluntario al momento de dar una respuesta cuando el ser humano se encuentra expuesto a una situación de peligro. Como por ejemplo,
Cuando el ser humano toca una vela, siente inmediatamente que debe retirarla. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso periférico le ayuda a identificar que se encuentra en una situación de peligro. Entonces, si el ser humano retira su mano, es porque dio respuesta a esa situación. Entonces, con esto quiero decir que el sistema nervioso periférico es una parte muy fundamental de nuestro cuerpo y del sistema nervioso, que en conjunto con el sistema nervioso central se encargan de transmitir información, también recopilar información, conocimiento, y eso ayudan a que nuestro cuerpo se desarrolle de mejor manera. Entonces, nos ayuda a identificar situaciones de peligro, nos ayuda a identificar cuándo el ser humano debe actuar o cuándo no debe actuar. Entonces, el sistema nervioso periférico es una parte muy esencial y muy fundamental del sistema nervioso. Gracias. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Marlis Armijos y voy a exponer sobre el sistema endocrino. El sistema endocrino está conformado por glándulas que se convierten en células, transforman información e instrumentan de un grupo de células a otro. Influyen también en todas las células, órganos y funciones del cuerpo humano. Regulan la concentración de las hormonas dependiendo del tipo de sangre. Sus partes son el hipotálamo, la hipófisis, la glándula tiroidea, la glándula suprarrenal, glándula pineal, los ovarios y los testículos. Aguayo, estudiante de la Universidad Nacional de Chimborazo. Hoy les voy a hablar sobre el aprendizaje y sus métodos. Bien, se denomina el aprendizaje el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, pues posibilitado mediante el estudio. La enseñanza o la experiencia de dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que puedan observarse en la conducta de un sujeto. El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación, la repetición de un proceso observado que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos. De esta forma, los niños logran aprender las tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una comunidad. El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente variable de la conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Bien, este cambio es conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su correspondiente respuesta, logrando así hablar de diferentes situaciones que corresponden a ello. Bien, ahora les voy a hablar sobre las teorías del aprendizaje. Bien, según lo que dice Isabel García, es que el aprendizaje es aquel conocimiento que se adquiere a partir de las cosas que nos suceden en la vida diaria. De este modo se adquieren conocimientos, habilidades, etc. Esto se consigue a través de 3 métodos diferentes entre sí, La experiencia, que es una de ellas, la instrucción y la observación. Mediante estos métodos podemos conseguir muchísimas cosas en el ámbito estudiantil y académico y obviamente profesional. Bien, y según lo que dice Patricia Dowes, una de las cosas que influyen considerablemente en el aprendizaje es la interacción con el medio, con los demás individuos. Estos elementos modifican nuestra experiencia y por ende nuestra forma de analizar y apropiarnos de la información. Bien, cabe señalar que en el momento en el que nacemos todos los seres humanos, salvo aquellos que nacen con alguna discapacidad o algún intelecto individual, aparte de ellos todos poseemos el mismo intelecto y que de acuerdo a cómo se desarrolla el proceso de cada aprendizaje de cada uno de nosotros, se utilizará en mayor o menor medida dicha capacidad intelectual. Aprender es adquirir, analizar y comprender la información
del exterior y aplicar a la propia enseñanza de la existencia. Al aprender, los individuos debemos olvidar los preconceptos y adquirir una nueva conducta. El aprendizaje nos obliga a cambiar comportamiento y reflejar los nuevos conocimientos en las experiencias presentes y futuras. Para aprender se necesitan 3 actos imprescindibles, que son observar, estudiar y sobre todo practicar. Bien, estos son sus métodos, sus teorías y su concepto de lo que sería el aprendizaje. Muchas gracias. El condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico es un proceso del aprendizaje que se da a través de asociaciones como son los estímulos naturales y ambientales. La teoría del condicionamiento clásico en sus conceptos generales. Aquí vamos a ver lo que es un estímulo incondicionado, que es aquel que produce una respuesta automática en el organismo, mientras que la respuesta condicionada es aquella que produce de igual manera una respuesta automática, siempre y cuando se encuentre acompañada por el estímulo incondicionado. Mientras que el estímulo neutro es aquel estímulo que no produce ninguna respuesta en el organismo, pero cuando éste pasa por un procesamiento temporalmente acoplándose con el estímulo incondicionado, pasa a ser denominado como un estímulo condicionado. Es importante saber que en el condicionamiento clásico encontramos a uno de sus representantes, que es Iván Pavlov. Este personaje se hizo famoso por el experimento del perro, la comida y la campana. En este experimento, Iván Pavlov se basó en la observación de la conducta refleja. Así que antes del condicionamiento, Iván Pavlov hizo sonar la campana y se dio cuenta que el perro no le prestaba atención. Así que al momento de entregarle la comida, este comenzaba a salivar. Y después de hacer el condicionamiento clásico, que lo realizó periódicamente todos los días con la misma acción, es decir, él hacía sonar la campana y le daba de comer al perro, Iván Pavlov se dio cuenta de que este animal aprendió que cada vez que él escuchaba el sonido de la campana significaba que le iban a dar de comer. Por eso se emocionaba cuando escuchaba el sonido de la campana, incluso cuando no se le indicaba la acción. Es por esta razón que en el experimento se basó en la conducta refleja o respondiente, que esto se da cuando se procede en un aprendizaje de estímulo condicionado. Compañeros, yo les voy a hablar sobre el condicionamiento operante. El condicionamiento operante es una forma de aprendizaje que se considera en asociar un estímulo a una respuesta, con la finalidad de que la respuesta se produzca más o menos. Es decir, se produce una conducta y después de la conducta hay una consecuencia, algo que pasa después. Entonces, existen 2 opciones, que la consecuencia sea positiva o negativa. Si la consecuencia se considera positiva, esta conducta tendrá más probabilidades que se produciera en un futuro. En cambio, si la consecuencia es negativa, la conducta tendrá menos probabilidades de producirse en el futuro. Un ejemplo del condicionamiento operante sería de refuerzo negativo, dejar de reñir a un niño cuando tiene una buena calificación. Consigue que el niño siga sacando mejores calificaciones. Y de un refuerzo positivo sería dar comida a un perro cuando se sienta. Esto consigue que el perro se siga sentando y obedeciendo más a menudo. Gracias. Desarrollo vital. Es el estudio de los cambios que ocurren en las personas desde el nacimiento hasta la vejez. Los procesos de desarrollo son las etapas por las que atraviesa el ser humano para llegar a la adultez. En sí es la forma de equilibrio entre el mundo interno y externo. En el ciclo vital del ser humano encontramos la etapa prenatal.
Esta etapa comprende desde la concepción hasta el nacimiento. Así comienza el ser humano su ciclo. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y luego llega la muerte. Este es el ciclo de la vida donde cada una de las etapas debe ser aprovechada al máximo. En cada etapa del ser humano, el yo ya ha sido influenciado por el entorno y este va marcando un derrotero de vida o conducta. En esta etapa el ser humano es más independiente. Comienza la etapa de ir al colegio, a tener contacto con el mundo. Cuando ya comenzamos a crecer, tenemos la capacidad de pensar mejor, somos capaces de reflexionar. El ser adulto es un ser maduro, organizado y estable. En el ser humano, envejece cada día desde su nacimiento. Se encamina hacia esa etapa. No solo es cuando se llega a ser adulto mayor, sino que el paso del tiempo le ha nutrido de cada una de las etapas anteriores. Aquí es donde nuestros sueños no cumplidos se esfuman, porque la muerte nos roba el tiempo. Muchas gracias por su atención, esperamos que haya sido de su agrado.